Bueno, dicen que la tercera la vencida. Ya hicimos 2 intentos. No se estaba pudiendo conectar el profe. Ahí le dije que entre al vivo. A ver si entrando al vivo, como espectador, lo puedo sumar. Me había hecho una presentación hermosa del profe. Ahí está. A ver, profe, ¿qué sucede? Te invito. Y arrancamos. Viene ahí Cristian, viene ahí Mari, que se están sumando siempre. Va a estar re interesante. Va a estar lindo esto. Ahí está. Eh. Ahí está, profe querido. Estábamos complicados. Sí, la tecnología, los lentes de leer. Tecnología. Encima, vos me jubilaste. Dice Ah, el ¿no estás profesor jubilado? jubilado. Te Me maté. faltan 10 años para llegar a los 65. Me Pero, mataste. pero no te estás dedicando más. No, es que nunca me dediqué en lo formal. Ah, bien. Está como yo. Sí, claro, siempre fui a las escuelas contratado por las seños o por las profesoras, por los profesores, eh, pero extraescolar, ¿sí? Claro. Te Siempre por maté, profe, muchas perdona. escuelas, pero sí, sí. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bárbaro. ¿Vos a mí? Bien. Sí, sí, estoy con auriculares, por eso yo no sé si sacarme los Ah, auriculares. La primera vez que uso auriculares, date una idea. mirá. Así que, Los audífonos, ¿esos son los inalámbricos? ¿querés bajarle? No, 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 inalámbrico jamás. Ah, Con cable, con cable. Me falta. me Pero parecía, la me verdad, parecía. la primera vez que le pongo auriculares al teléfono. Mirá. Bueno, Así que, y bienvenido, buen creo, debut. Que tengas buen sí, debut. y creo que mi segundo vivo en Instagram, debo tener el otro con Marcos Capes, pero lo hicimos por Instagram y por YouTube. Ah, qué grande, Marquito. Yo lo sigo, ¿eh? Lo Sí, escucho de vez sí, en cuando. Marcos, sí, sí. Ya vamos a hacer otro programa juntos de nuevo, dentro de muy poco va a venir de visita, ya estamos Ah, sí. anticipando. Qué Sí, lindo. sí. Bueno, ahí voy a Y estar y pendiente. el jueves salimos en la televisión abierta de Estonia. Nah, esa me mató. Qué Esa me grande. mató a mí, porque cayeron acá a casa. Yo estaba con españoles 7 días acá en casa, un grupo de españoles. Sí. Los españoles trajeron desde Chile un regalo del artista Ciruelo, originales, Ah, de regalo para mí, de dragones. En ese no, mirá. momento llega enviados por un italiano, Sí. que yo no sabía a qué italiano se referían, los rusos, le digo yo, los de Estonia. Así que no entendía nada, todo junto, de todos lados y con una traductora todo en inglés y bueno, y salió así, y salió muy lindo el programa, aunque todavía no lo vimos, no Claro. tenemos forma de acceder a la televisión abierta de Estonia. Ya nos Unos van a enviar a personajes. nosotros el link. Sí, 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 Mm. muy divertido porque para colmo lo envían me recomiendan como el hombre ovni local. Y yo, No. El plato así volador. que, sí, 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 sí. Hoy justo que desclasificaron los archivos. Así que ¿Qué pasó? Urito Orco, hoy desclasificaron los ¿Desclasificaron? archivos Ah, claro, en Estados Unidos, algo que ya se estaba esperando, así que desclasificaron hoy, así que hoy Urito Orco y Capilla del Monte está ahí top 1 en el hashtag. ¿M? Estamos ah. primero. Pero La Aurora. desclasificar, ¿qué quiere decir? Que no tiene valor lo que Abrieron, se decía. abrieron lo que Ah, querían que veamos, mm, videos muy viejos, de baja calidad, ¿sí? O sea, sin explicaciones, aparte para que cada uno investigue por su cuenta, o sea, claro, abrieron los archivos sin decir, claro. ¿sí? Así que todavía no es muy... Hay uno de los videos sí que me sorprende bastante, pero todavía en estos días se van a ir viendo más, De una. Sí, ahí ¿sí? cada uno como que abre el material e investiga la información que hay, digamos. Sí, sí. Igualmente nosotros, en mi caso, vengo desde el año 90 siempre viendo luces, ¿sí? Mm, De todo tipo, grandes, más chicas, blancas, con colores, girando, no girando en el suelo, volando, estática muchas horas, cerca, lejos, ¿sí? mm. Y una sola vez, nave, con la forma de una nave grande. La Así forma de un que, plato volador, digamos. El claro, con la famoso plato forma, con las luces volador. laterales, la de todos los videos. Claro. Eh, pero, y después se abrió el cielo, después la contamos, pero
del año 90, lo que teníamos eran las fotos de papel, sí, las fotos, los 3 clásicos platillos metálicos en la estancia La Aurora, que hay en varias fotos, están esos 3 platillos, que vos no los ves. La cámara en el momento justo captaba lo que nosotros no veíamos, Claro, ¿sí? Ahora hay tantas cámaras y con otra resolución que parece que hay más avistajes. No, lo que tenemos es claro, más documentación y claro. mejores lentes que captan la velocidad. Y en esa época, Ah, aparte, la cámara tenía una cámara uno cada 1000. claro, yo tenía 20 años, ¿sí? En la Claro. estancia La Aurora, durmiendo sin carpa, llegué y en esa época no podía entrar todo el mundo tampoco, ¿sí? Mm, Era vos sí, vos no, al claro, criterio de Ontona, ¿sí? Y bueno, después se cerró, pero yo sigo siendo invitado a ingresar a Aurora, sigo pudiendo ingresar, como también acá en la zona de Urito Orco, sigo ingresando a los campos y cada vez más campos a los que el público mira desde afuera toda la noche. O sea, está en claro, el Mirador del Alfa, o está en la Puerta del Cielo, o están en la Ruta 17 mirando hacia Urito Orco o hacia la zona de los Terrones o hacia el este, vamos a decirle, ¿sí? claro. Bueno, nosotros estamos ahí donde todos están mirando, entonces muchas veces apagamos teléfonos, linternas, todo para que no flashee la gente que está en los miradores. Claro. En el mirador del Alfa no tengo necesidad de apagar los teléfonos ni las linternas porque hay una loma adelante, Mm, entonces nosotros sí vemos los rayos láser, todos desde el campo de la Victoria, ¿sí? El campo de la Victoria donde están los autopercibidos templarios. mm. Nosotros estamos ahí en lo que yo llamo el, el que ellos le llaman los mogotes, yo le llamo el altar de los inicios. Desde ahí nosotros vemos los rayos láser y todas las cosas que ¿Eso utilizan sería los el que, alfa? claro, van todos al alfa a observar toda la noche lo fenomenológico. Nosotros no hacemos hincapié en eso, no, no vamos al campo para ver fenómenos ni para ver la luz afuera, ¿sí? Ni para rezarle a la afuera, ni para cantarle, ni para bailarle ese idioma intergaláctico que todos van a cantar, el Irdin, a pesar de que nuestros amigos, otros amigos, también tienen en custodia lo que era la finca donde Acoglianis, padre, iba a ser el hospital, ¿sí? Para, Todo el profe, grupo, sí, vamos a hacer le un- voy a hacer como un contexto a la gente porque hay sí, gente que dale. va a ver y que Nosotros no estamos tiene ni idea de charlando, todos ¿sí, no? los nombres. Sí, Es así, está Capilla del Monte, yo le voy a explicar a la gente común que no entiende el tema. Está Capilla del Monte, que es la ciudad. A los sí, alrededores están todos estos cerros y todos estos lugares que está nombrando el profe, como la Aurora, como el Cerro Alfa, bueno, todo eso que fue nombrando ahí. Muchos de esos lugares son lugares de avistamientos. En esos lugares no hay lugares que son privados y no puede entrar la gente. A estos lugares el profe tiene acceso, porque bueno, por los años que tiene ahí, porque va compartiendo y también por su emanación logra entrar a esos lugares, básicamente. Eh, entonces, bueno, para la gente que no entiende el tema, estamos hablando de eso. Por ahí son lugares a los que todos quieren acceder para ver algo, para hacer algún ritual, para claro. hablar el idioma Idrin, creo que se dice, que es Ildin, el sí. idioma Para hacer de los ceremonias, marcianos. ¿Cómo? sí. Para hacer ceremonias, ellos le dicen idioma Claro, intergaláctico. claro, Dicho sea de claro. paso, mi abuelo materno en Sí. Santa Fe refugiaba a Coglianis en la isla, Ahí va, y a ¿sí? Koulianis, ¿quién es, profe? Yo sé quién es, pero vamos a explicárselo a la gente. Claro, a Coglianis, vamos a decir, era como un médico alternativo. Le habían dado una especie de título de médico Perón, ¿sí? Él era como el brujo de Perón, ¿sí? Se lo Ah, mira. conocía así. Ahí nosotros caímos de qué brujo se quejaba mi abuela. ¡Voy, ese brujo! Se quejaba la abuela y no sabíamos a qué brujo se refería. Hasta que por una vecina mía, amiga de lo que sería la viuda Cogliani, ¿sí? Que vive ahí apenas la ruta 17 con la 38, la señora Betty, nuestra Ah, vecina amiga Gladys, mm, un día le dice a mí, a mi mamá, si la podíamos llevar a Capilla del Monte desde Santa Fe. Entonces ahí empezamos a hablar y ella empieza a contar de un señor en Santa Fe, el Fierro, Albornoz, mi abuelo, que era el que lo refugiaba a Cogliani, esa es la sorpresa nuestra, ¿no? mirá vos. Que ni siquiera sabíamos quién era esta señora Betty. Bueno, Claro.
y ahora mis amigos compraron donde él iba a ser el hospital. Donde él iba a ser el hotel es donde todos los grupos que vienen a Capilla del Monte se han juntado, que es el Campo del Peregrino, se han juntado a hacer a las disertaciones y todos los que están en esta, que yo le digo un poco despectivamente, el club de Erz, la ciudad intraterrena, que la que todos, ¿sí? Sí. Pero bueno, trato de ser lo menos despectivo posible, eh, donde se reunían todos ahí, porque ahora ha disminuido eso, lo que ha desencarnado el organizador que estaba ahí. Entonces se reunían ahí a hacer todas estas teorías de las que yo no sabía que hacía lo contrario, ni siquiera sabía lo que ellos hacían. Cuando los grupos comienzan a venir, cuando inauguro el Sendero Entrenador 432 en el campo La Victoria, para situar a la gente, el campo La Victoria está entre Capilla del Monte y San Marcos Sierras, ¿sí? Bien. A 10 kilómetros de la ruta 38, Y ¿sí? vos ahí lo que haces es, a machete en mano, abrir un sendero nuevo. Un sendero. Mi primer sendero es en la ladera norte de Urito Orco, ¿sí? Que Capilla del Monte, para que la gente se ubique, está en ladera sur, ¿sí? Claro. Ese es mi primer sendero, el Sendero del Mago. Mirando hacia el atardecer, hacia el oeste, ahí estaba el Campo de la Victoria. Yo no sabía que ahí estaba el Campo de la Victoria, ¿sí? Tampoco sabía dónde abría el sendero en el Sendero del Mago. O sea, tampoco sabía que ahí había una condorera, que estaba la corona, que dónde se manifestaba la corona. No sabía nada. No Y a vos, sabía que eran profe, los... ¿qué te movía en ese momento a abrir senderos? ¿Era una fuerza Jugar. inconsciente que te llevaba o...? Jugar como jugué toda la vida en Santa Fe para abrir senderos para la infancia, Claro. para las incursiones. Nosotros no hacemos excursiones, paseos, turismo, alternativa, turismo alternativo. No hacemos eso. Vos también sos profe. Mm. Nosotros educamos y entrenamos. Tenemos una materia que se llama vida en la naturaleza, otra materia que se llama recreación, otra materia que se llama fisiología, bueno, anatomía. Todas esas materias nosotros las ponemos en el gimnasio o en el monte, o en el desierto, o en el mar, o en el río, o en el lago. Somos muy multifacéticos los profes, ¿sí? Donde lo tirás cae parado. Al Claro. profe donde lo tirás, donde lo tirás cae Tal cual. parado. O sea, Hacemos yo magia. terminé enseñando tenis en Punta del Este y nunca jugué, no sabía ni agarrar la raqueta, jugué Claro. 16 veranos completos en el mejor club de Punta del Este y al mes ya estaba escribiendo libros de tenis, o sea, de didáctica y de metodología, o sea. Pero bueno, Total. tenemos eso todoterreno, ¿sí? Y bueno, en ese todoterreno infantil, en ese personaje infantil de las aventuras y de la magia, ¿sí? Soy mago infantil, para que la Sí. gente sepa. Desarrollo la historia de Merlín y Arturo, El Sendero del Mago, de Deepak Chopra, que me regaló mi padre, en el sendero. Y ya lo Claro. hacía en Santa Fe. Entonces yo contaba la historia sin nombrar a Arturo y sin nombrar a Merlín. Claro. Contaba el cuento. Claro. Por ahí me doy cuenta que voy por el camino de la serpiente, tras las huellas del puma, al mundo del cóndor. Claro. Eso ya, ahí ya lo estamos uniendo con el pueblo inca. Claro, pero yo no sabía que eso era la cosmovisión andina y que son 3 mundos andinos. Ah, Ni, esos ni, nombres lo ni, pusiste vos sin claro, saber. porque yo iba por un camino serpenteante, Claro. donde había pumas y donde veía cóndores en el cielo que no sabía dónde estaba la condorera todavía. Hermoso. ¿Sí? Bueno, ahí, No ahí sabía lo que era una chacana. claro, ahí te hago un recorte yo para explicar un poquito Sí. también esto a la gente. Para la cosmovisión inca o de los queros, qué sé yo, de esa cosmovisión andina, vamos a decirle. eh, Tampoco sabía que eran los queros, vinieron a mi casa. Yo, ¿qué son los queros? Decía yo. bueno, para la cosmovisión andina, el mundo se representa, vamos a hacerla corta, en tres animales, que son la serpiente, el puma y el cóndor. La serpiente del inframundo, el puma del mundo del medio, que es el que habitamos nosotros, y el cóndor representa el mundo de los cielos. Caipacha, Ujupacha y Hanatpacha. Exacto. Exactamente. Bueno, entonces el profe venía haciendo todo este trabajito y conectando con estas energías de manera inconsciente, profe. Claro. Claro. O sea, sin darme cuenta, es más, vino un amigo con una estatuilla inca de bronce, dorada, muy pulida, y yo ya había inventado la palabra Yakuma, para no decir Camelot.
Camelot es una palabra inventada para Arturo, para ese nuevo reino. Una palabra nueva, sin prejuicios, sin victorias, sin derrotas, ¿sí? Sin historia. Bien. Y yo, para no nombrar a Camelot y hacer algo americano, digo, bueno, la víbora, la yarará, el cúntur y el puma. Mirá. Inspirado más o menos en ese Midachi santafesino, esas tres Claro. iniciales, pongo Yakuma, ¿sí? Y porque había resonado conmigo una calandria que almorzaba conmigo todos los días, y yo le decía Uma, Mirá. Uma, sin saber tampoco que todos los que están en el Irdin hay muchas palabras terminadas en Uma, entonces En todos Uma. creían que yo estaba hablando Irdin. Mirá No, vos. no, no, ¿qué es el Irdin? ¿Qué sé yo? Entonces, invento Yakuma para nombrar a esa área que ven en este mapa que está acá atrás, ¿sí? Sí, se ve poquito, porque Se hay ve sombra. poquito, pero después te lo paso Tenemos para que sombra. lo subas a las historias, pero está en Dale, mi perfil. dale, sí. Que esa área son 4 departamentos de Córdoba: Punilla, Mm, Ischilín, Totoral y Cruz del Eje. mm, Se entrecruzan, es el límite de los 4, y yo no los puedo llamar Capilla del Monte ni Punilla si claro, Ongamira está en Ischilín. Pero la gente que no sabe viene acá a la Secretaría de Turismo y va a Ongamira creyendo que es Capilla del Monte. No. claro. Los terrones pertenecen a Charbonnier, Mm, ¿sí? San Marcos Sierra ya pertenece al departamento Cruz del Eje, claro, ¿sí? claro. Entonces invento esa palabra para esa área que yo estaba caminando, mi peregrinar sin darme cuenta que estaba peregrinando, le pongo ese Yakuma, ¿sí? Ahí empieza. ¿Y Eh, Yakuma ya en- era una palabra entonces que estaba en el idioma quechua? ¿No? no. Lo que me entero a los 3 años que Yaku es agua en quechua. Ah, Y hace 2 años, 3, me entero que Uma es agua en aymara. Pero mirá. yo en ese momento también hacía sin querer, como lo de Yakuma, y que me traen la estatuilla, yo todavía no me daba cuenta de los 3 mundos andinos, sin querer estaba escribiendo agua, agua, agua. San Ujú, es agua en el dialecto enia, que es lo que vos ahora anunciaste en sí, tus historias, que no sí, son comechingones, de eso podemos hablar, sí. que según la Universidad Nacional de Córdoba son enias en el norte y camiares en el sur. Cañares. Se Cañares no los me recuerdo. llamó comechingones. Se Claro. los llamó comechingones, y en una hipótesis del historiador Aníbal Montes, que no es historiador, es un militar que viene haciendo un relevo de la provincia. Su suegro sí tenía más estudios, pero él era un amateur como nosotros, Claro. ¿sí? Pero con todo el acceso a a todos los mapas de todos los registros oficiales. Claro. Entonces hace un mapa teniendo en cuenta los topónimos y los nombres originarios que ya los españoles encontraron y dejaron en el mapa, en los mapas antiguos, Ujú, ¿sí? Y él sí. renueva el mapa antiguo. Córdoba tiene este tema de que es medio caramelo de goma, porque no tiene papel. ¿En qué sentido? Le decimos caramelo de goma porque no tiene papel, porque no tiene acta de fundación. Mirá. No tiene acta de fundación, no es como Santa Fe o Buenos Aires, que Juan de Garay viene con papel así. Mm, Y eso sigue, persiste. Hoy hay muchas posesiones, cuesta mucho escriturar. Siguen mm, sin papel muchos no propietarios, pero ocupantes, claro. ¿sí? Sí. Y entonces esa lucha continúa. Mm, Eh, entonces, bueno, yo tampoco sabía eso. Creía que en esta provincia, como en Argentina, se manejaban igual que en la otra provincia. claro. ¿Sabés a qué se debe eso, profe? No. Viene ya desde ahí, porque fui remontando la historia, viene desde ahí. O sea, date una idea que los policías de Punilla no pueden pasar a San Marcos Sierra, y son de la misma provincia. En la Está el provincia. famoso caso de la Reserva de los Monos en la cumbre, que le estaban tiroteando, y los policías no cruzaban el vado. No, tiene Mirá. que venir el policía del otro lado porque usted está en departamento Colón, Mm, ¿está? Y claro, los un policías de la montón. cumbre no la asistían, como que era de otro país. Bueno, Una locura. entonces en esos temas limítrofes es que diseño el mapa desde adentro. Ahí va. Después le hago la vista satelital, pero el mapa que Claro. está dibujado, que era un croquis, lo empiezo Sí. haciendo desde adentro. Y es como que se me va haciendo zoom,
la imagen en una foto que vos la vas acercando y voy cada vez más adentro y se me sigue abriendo Claro. el mapa, ¿sí? Mm, Hay muchas cuevas que todavía las miramos desde lejos y que todavía no entramos y claro, que están sin humanos toda la semana. claro, No hay claro. gente ahí. Donde nosotros pudimos ingresar es donde no hay humano. Mm. ¿Mm? Como que es el Eh, sitio más puro, digamos. claro, y ahí en esas incursiones nos fueron sucediendo cosas. Pero todo en base a ese conector que tengo en el citoplasma, que tenemos con Iván ahora en el citoplasma, que es esa agua, ¿sí? De las vertientes, Ahí que va, viene de abajo de Uritorco y que claro, hace ya 11 años que me hidrato y mi sustancia es Uritorco. claro, No tomo ni canilla ni comprada. Y si viajo a claro, Santa Fe, llevo 20, 30, 40 litros. claro. ¿Sí? O sea, es mi Sí, eso, sustancia lo que viene de ahí abajo. Que lo que dicen de esa ciudad de abajo, de Earth, sí. dicen, nadie Mm, vio, nadie entró, dicen, entró en astral. Pero es su sueño, no se lo niego, no se lo afirmo, pero es su sueño. No puedo yo tener que creer eso. claro, Entraría en una creencia. Y lo exacto. que más hay sobre esa ciudad es creencia. Son Mm, mitos, son relatos. La única que tiene la verdad es el agua que viene de ahí abajo, que claro, pasó por el cuarzo, que pasó por el oro, ¿sí? sí. Y eso es lo que me da sustancia. Bien, ahí te voy a hacer un parate y le voy a Sí, explicar un poquito a la gente también esto. Porque sí, yo lo entiendo hoy en día porque te conozco, conozco el lugar y conozco la situación. Eh, pero ahí a lo que vos estás explicando es que el profe tiene como una vertiente que viene del cerro Uritorco, viene agua de ahí, que pasa por su casa y es el agua que él bebe todos los días. También lo que yo interpreto es que está en ese matecito. Bueno, esa agua tiene un montón de minerales que los nombraste recién. Y también lo que interpreto, profe, con esto que me estás contando es que al estar conectado vos internamente, genéticamente con eso, yo me lo imagino como que esa energía también te fue llevando a hacer todas estas por incursiones. atracción, pero de Exacto, manera inconsciente, exacto, sí, ¿sí? total. O sea, fíjate que puse Yakuma, Mm, pensando en los tres mundos andinos, pero puse agua, agua, en agua. quechua y en aymara, Mm, y como soy santafesino, se ve en Facebook que yo ponía San Yakuma Sana. Y ah, después por leer a Aníbal Monte, el historiador de acá, para aprender, sí, veo que San es agua en dialecto Enya, Enya, que Enya era el Camiana. pueblo originario de donde estás Exacto. subiendo. O sea, yo decía agua, 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 pero yo tenía el agua, tengo el agua adentro y comencé con el agua de las vertientes de Ladera Norte, a la que bauticé Nafta de Plato Volador. La de la ladera sur, el gitano le puso whisky. Todos le decimos el whisky. Ah, Al mira, chorrito que está al lado del puente, que habrás sí, tomado, sí. ¿sí? Esa se llama whisky. Y Mm, la de nuestra casa, nunca nos animábamos a consumirla. Aflora en nuestro mm, patio, sí, porque el río desaparece allá en la base del cerro y aparece en nuestra casa 2 kilómetros más abajo, claro, que se llama Peñasco de las Vertientes, según las actas antiguas, detrás del cementerio de lo cristiano, detrás de la capilla del monte. claro. Bueno, ahí está nuestra casa. Hay una conana que estaba acá, como un mortero chiquitito, ¿sí? De Mm, ceremoniales. Bueno, todo eso estaba acá, en lo que le decían los vecinos, el pantano. pantano, ah, mira. El pantano le decían. No había También, ninguna profe, casa. quiero Sí, explicar que vos al principio del vivo eh, contaste que te visitaron italianos, qué sé yo, bueno, esto sí, de Eslovenia y demás, sí. y es porque vos tenés como una casa residencial, por así decirlo, como un Claro, complejo tenemos residencial, como un una predio de hostería, por así, casas. claro. Un predio de casas, Eh, donde hoy, como falleció mi papá, desencarnó mi papá, está cerrado al público y se abre a amigos. Entonces mm, hacen juntadas acá de amigos, no estamos haciendo actividad comercial, todo lo que es para sustentar el predio hasta que se venda, ¿sí? Así que en ese momento justo estaba un encuentro de españoles de visión intraocular, ah, mira, ¿sí? O por ahí vienen ciclistas o corredores o gente que claro, quiere hacer un retiro. Hacemos un intercambio acá, pero gente, o vos me mandás a un amigo tuyo y bueno, sí, claro, se lo recibe acá por claro, recomendación, ¿sí? claro, Entre amigos. bien, Ahí sí le damos una casa y llegamos a un acuerdo. bien, perfecto, Pero son 10 casas, claro, son 10 casas, un salón, todo, bueno. mm, Así que, bueno, el agua, la de casa,
hace un año la analizamos y entonces nos empezamos, sí, está bien, la empezamos a consumir. Claro. ¿Qué Entonces contiene, consumimos profe? ¿Querés contar un poquito? el pH neutro y no dice más que dice que está, que no tiene bacterias, o sea, está normal. Como acá todos los vecinos tienen cloacas, Claro, entonces yo tenía un ruido mental que no me animaba, como hay 2 kilómetros de casas, a consumirla, entonces iba 2 kilómetros más arriba a buscarla, a claro, encontrarla, mejor dicho. claro. Y alternaba. Primero estuve 2 años solamente en nafta de plato volador, ladera norte. Y después se me antojó hacer una semana ladera sur, una semana ladera norte, una semana ladera sur, yendo a cosechar agua. Bueno, Claro. y ahora sí, ya consumimos Ahora ya más la la de tenés. casa, pero nos encanta ir a cosechar agua a la montaña. Y también la que más nos gusta es la de la naciente, la del este también, Ah, que está del otro lado, ya del Colchiqui hacia el este, en un mm. lugar de una amiga, que todo el mundo mira desde arriba, desde la Puerta del Cielo. Ah, mirá. O sea, están en la Puerta del Cielo mirando hacia ahí abajo, pero no pueden entrar ahí abajo. Pueden Claro, entrar a una montañita que está ahí al lado que le cobran una entrada, pero siguen afuera. claro. Bueno, de ahí adentro no te dan ganas de salir, te lo puedo asegurar. Mirá. Es un paraíso y Y la esa me energía encanta. Uf, se siente diferente. sí, 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 un paraíso. Mirá que estamos acostumbrados a caminar en el paraíso, sí. Claro. Estamos Mm, acostumbrados a caminar en paraíso, realmente en campos, uno más lindo que el otro, mm. ¿sí? Podemos dar fe de que la luz existe y que sabemos dónde vive la luz. O sea, Claro. es una locura. O sea, al principio quedabas muy extasiado y con expectativas de ver afuera que no las teníamos, pues el objetivo de nuestra salida no es ir a ver las luces afuera, Claro. sino ver la luz adentro. Ni de llamarla, ni de cantarle, ni de bailarle como hace la Capilla del Monte. Yo no Claro. sabía que la Capilla del Monte hacía eso tampoco. Eso me Mm, lo dice la gente. O sea, por ejemplo, viene un grupo muy famoso de Uruguay, el grupo Rama, me no lo dice, conozco. cuando terminan hay un grupo Rama inicial que es con H, y el Mm. grupo Rama que continúa después es sin H. ¿Tiene que ver Bueno, con la tradición hindú, el rama de...? no, 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 Ah, no, 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 un grupo, vamos a decir, de holístico, para darle una ok. definición. Bien. Y donde hay un famoso ufólogo que sale de ahí, Ah, ok. que hace también, bueno, que habla de ovnis y todas esas cosas y de encuentros. Bueno, Bien. entonces esta gente del grupo Rama me dice, Cristian, cuando termina de hacer el sendero entrenador 432, me dicen, Cristian, pues es que este es nuestro viaje número 30 a Capilla del Monte. Ah, mira qué bien. Fuimos acá, fuimos allá, con aquel, con fulano, con mengano. Ah, mirá, sí los conozco. Pero esto es todo lo contrario, me dice. Yo no sabía. Después viene otro grupo de 25 viajes, una Silvia, a hacer constelaciones acá a casa, y bueno, la llevo ahí al sendero. Me dice, Sí. Cristian, vos sabés que este es nuestro viaje número 25, fuimos acá, fuimos allá, lo mismo, me dice. Sí, Y esto es todo lo contrario. Bueno, ahí empiezo a parar la antena que yo estaba haciendo algo distinto, ni mejor ni peor, claro. algo distinto, ¿sí? Distinto. Que es a lo que queremos invitar a la gente, porque nos conocimos con Leo sin conocernos, seguimos sin conocernos, pero tenemos una química Sí, más que allá del denominador común de ser profes, ¿sí? exacto. Sí, sí, sí. Pero tenemos un no sé qué de los pocos encuentros que hemos tenido, Sí, pero como que no necesitamos hablar ciertos temas que ya ambos los compartimos, ¿sí? Que exactamente. tenemos muchos denominadores comunes sin haber, esta es nuestra primera charla, Sí, vamos a decir extensa, sí, ¿sí? sí, Y que estamos los dos solos, así, sí. nuestra primera charla, ¿sí? Sí, tuvimos un Entonces, encuentro ahí en tu casa, que me acuerdo, claro, un encuentro una y, presentación del lugar y charlamos un poquito de qué exacto. se podía hacer y después esta es la Y más después, extensa. pero simplemente nos dimos cuenta de que tenemos denominadores comunes. Yo veo la simpleza tuya, ¿sí? Mm, Y que no tenés protocolos con ademanes y ceremoniales y que sos natural, exacto. ¿sí? Sí, Que acá en Capilla del Monte no. O sea, con rituales, con ademanes, con ceremonia, con su plumita, con... sí, 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 no digo ni bueno ni malo, ¿no? no, no, Con una dialéctica rebuscada. mm, eh, Bueno, y entonces, o con un idioma con el que no hablamos los hombres de nuestra generación, los clases 70 Torino, Renault 12, ¿sí? O sea, no, no. claro, O sea,
estos últimos que quedamos de esta clase 70, ¿sí? Los Torino Renault 12, estos no hablan como nosotros, ¿sí? Claro, hay otra cosa. Sí, 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 profe, están con como respecto a, afeminizados, ¿sí? Para nuestro gusto, ¿sí? claro, con respecto a esto que decías de la invitación, te quería Sí, preguntar en qué es lo que difiere lo que vos hacés con lo que hace el ¿qué es resto. lo distinto? No que me digas qué es, porque para eso estamos invitando a la gente, para que Sí, lo descubran, pero si tenés que hacer un paralelismo, qué es lo que difiere en gran escala, por así decirlo? bien. Primero, no focalizarnos en querer ver el plato volador. Si Claro, bien yo en mi infancia, en mi adolescencia, ese fue mi estímulo, ese fue mi motor para descubrir las otras cosas, claro. ¿sí? Porque voy a la Aurora por el plato volador cuando tenía Mm. 20 años. Ah, eso te iba a Por el- preguntar también. claro, la Aurora es en Uruguay, que la gente no Mm. confunda con acá. La Aurora Claro, es en Uruguay, al lado de la ciudad de Salto, ¿sí? sí, La Aurora tiene mucho más documentación que Urito Orco, claro. ¿sí? Entonces, si bien el motor fue ese, ¿sí? Y aparte porque había visto las fotos de un duende, que mi tío Mm. había traído fotos, aparte eran fotos de papel, Sí, sí. con el duende que se llama, el duende de la Aurora tiene nombre, se llama Y no había Nicolásito, IA en ese momento. claro. ¿Cómo se llama? No No se había escuchó. IA, Nicolásito, Ah, Nicolásito. Mirá. Justo ahí se Nicolásito. conectó un Nicolás, mirá. Mira, bueno, el duende de la Aurora se llama Nicolásito. Bueno, el hijo del 50% de Doña Aurora, pues se vendió después de que desencarnó Don Toto, le pusieron Nicolás. Y Ah, yo mirá. digo, bueno, le habrán puesto por Nicolásito. Nicolásito es muy famoso entre la gente que ha visitado Aurora. Claro. Y ha salido en muchas fotos eh, como corteza del árbol del ombú ese famoso. Ujú. Bueno, entonces yo fui por eso, ese es mi motor. Claro, Eso es lo primero que tenemos que sacarnos las expectativas del fenómeno. claro, Yo sé que es motivador y todo este misterio y que queremos ver, sí, porque a mí ahora me volvió a pasar, después de ver la luz tan grande que se nos vino encima cuando estábamos en el sendero Entrenador 432. Yo llevé 20 personas de acá de que comen asado y pie en la piscina. No fuimos a claro, hacer rituales como el cliente que viene a Capilla del Monte o a claro. querer ver. Mm. Y se nos vino encima tan grande, después la gana de querer ver quedó por muchos meses, querer ver de Claro, nuevo. claro. Después se presentó tan frecuentemente que ya es normal, Ah, bien. ¿sí? Bueno, eso yo no sabía que se siguió presentando. Claro, después le contamos, si quieren, en otro capítulo, no tengo problema, le contamos todos los encuentros que nos han sucedido siempre con grupos. Mm. Una sola vez solos hemos podido presenciar, ¿sí? La luz. Y Claro. sería, creo, la única vez Ah, mirá. que yo llamé, ¿sí? Pero Llamás en todas tu las otras veces, idioma, no llamás en Nidrin. no, llamé, por favor, salgan, que le quería mostrar a Ivana. Bueno, Claro, entonces, fue la única vez. bien. Pero todas las veces no la llamamos, estábamos caminando y se presentó esa situación, Claro, ¿sí? Bueno, entonces, punto uno es sacarnos la expectativa de ver afuera y lo fenomenológico. exacto. Después, el concepto de rezar al afuera, Claro. de la devoción externa, ya sea Mm. a una creencia religiosa, a una creencia New Age, Mm. a un cerro, a un apu, y enfocarnos en la devoción interna, Claro. en la devoción al real ser, al Espíritu Santo, a la mónada, a la esencia, al doble Mm. cuántico, como le quiera llamar, ¿sí? Exactamente, sí. Diferenciar Espíritu Santo, espíritu de alma, Claro, ¿sí? El claro. espíritu es nuestra esencia, nuestra energía vital, ¿sí? Que somos iguales, ¿sí? Mm. Y el alma, que sería la construcción que hacemos nosotros en nuestra vida, nuestras herramientas, nuestras virtudes, todo lo virtuoso nuestro que vamos acumulando, vamos construyendo un alma, ¿sí? Claro, claro. Bien, entonces diferenciar eso. Mm. Pero ese espíritu, cuando yo te miro a los ojos, te rezo, yo te Claro, tengo fe, claro. ¿sí? En neutro, sin ideología, sin religión, sin creencia, Mm. ¿sí? A, Sí, porque a vos, ¿eh? se reconoce. Cuando te Claro, ves a a los vos, ojos, pero a un asesino también, o sea, tiene claro, el mismo espíritu, o sea, como la misma, es total. lo mismo, ¿sí? Sí, sí, sí.
tiene esa esencia adentro. Bien. Después cada uno de nosotros tiene sus cosas, ¿sí? Claro. Bien. Eso como primordial, encontrarse con uno y diferenciar ese uno mismo, sobre todo de la mente, Claro. que nosotros siempre queremos tener razón y tenemos la solución, y si es por ahí, vamos mal. Claro. O sea, si yo lo digo, así no es. Mm, Entonces, ese es el principio. mm, Para caminar la mayor cantidad posible de tiempo y espacio con los patos en hilera, ¿sí? claro. El sentir, el pensar, el decir y el hacer, ¿sí? Por Sí, el filo de la espada, en equilibrio, por el centro, sin dualidad, sin bueno y malo, claro. ¿sí? Por el centro, sin dualidad y sin creencia. Ujú. Y la Esa es mejor forma, la coherencia interna. claro, la mejor forma que encontré, porque en mi juventud, hasta ponerle hasta los 40 años o hasta los Mm, 35, estaba focalizado en los egos, en ujú. detectar el ego y eliminar ese ego y que como y cada ego tiene tantos agregados psicológicos y se manifiesta así, se manifiesta allá, se Ah, justifica por acá, y estás continuamente focalizado en el defecto. claro, exacto. Sí. Y tomé la postura de ocuparme en la virtud contraria a ese defecto y Ujú. ejercerla. Bien. Entonces, ocupar el espacio-tiempo, la mayor tiempo posible de ese espacio con la virtud. El defecto no lo eliminé, sigue estando, Claro. pero no le estoy dando espacio y tiempo para que se manifieste. O si se manifiesta, minimizado. Bueno, eso lo podemos, por así decir, resumir en dos energías. La energía del miedo, se transforma en odio, en temor, bueno, en un montón de cosas, por así llamarlas negativas, Sí, y la energía del amor, del la amor. energía de la coherencia interna del Exacto. espíritu. Amor y miedo no pueden estar juntos. Claro, Y si yo le corto una cabeza, le crecen dos. claro, No estoy en claro. condiciones ni de espada flamígera, ni de iniciado, ni nada de eso para que yo esté haciendo esas tareas. No me considero Claro, tal, claro. ¿sí? Para estar decapitando medusa, Mm, ¿sí? Sí disfrutar este paraíso en el que estamos, que no nos damos cuenta que estamos en un paraíso, este Hakuna Matata, y mm, ocupar la virtud el mayor tiempo, espacio posible. claro. Bueno, me Que- encanta porque ahí, por ahí fue amplia la explicación, pero diste en el clavo de la diferenciación que te pregunté que hagas. Eh, para explicarle un poquito a la gente, por lo general las personas que se acercan a capilla y que quieren tener un avistamiento van con todo esto contrario a lo que estaba diciendo el profe. claro. Y después descubrir que nosotros somos la nave Claro, al multiverso, que no claro, necesitas ver otra nave, que esta nave es claro. genial, Total, es genial, nada más que no la sabemos usar. claro, Entonces, lo que proponemos, ahí aparece el profe de educación física, ahí es aparece el educador y el entrenador, la es fisiología. la fisiología, o sea, que los dispositivos funcionen para que anden los sistemas, para que todo eso haga andar la nave. Claro, Y si la nave funciona, consciente o inconscientemente, te va a llevar a esos puntos. claro, Porque ahora yo sí sé dónde camino y por dónde camino y a dónde voy. claro. Pero estuve muchos años caminando por ahí, Mm, haciendo todo de manera inconsciente, por seguir a ese niño interno que juega, sí, ¿sí? A Wan Chan Kane, a Indiana mm, Jones, ¿sí? A Cocodrilo Dundee, o sea, ese que juega, ¿sí? Y que era el personaje que interpretaba en los shows de magia para mezcla con Piluso y con Don Ramón, ¿sí? Gilligan, una mezcla de todas esas cosas. claro. Eh, Porque, perdón, pero profe, acá voy a hacer otro paréntesis, sí, que vos animabas cumpleaños. Tenés como más de 1000 cumpleaños de 10.000, animados. más diez de mil 10.000, diez 10.000. mil me quedé recorto. O sea, Eh, hay gurises que tienen 45 años o más, 46 creo, que yo le animé los cumpleaños, que ya le animé a los hijos, ¿sí? claro, claro. O sea que, Entonces, bueno, eh, representabas a todos estos personajes que estaba nombrando, claro,
por esa esencia tuya jugando en el de ese monte. niño interior, que también te llevó inconscientemente en esa época a todos estos lugares que hoy en día ya tenés conciencia del por qué y el para Claro, qué. porque los senderos siempre los desarrollé en cuclillas. Claro, ¿Por qué? Para tener el ángulo de visión de un niño de 4 años. mirá, Porque mis senderos comenzaron para el jardín de infantes de mi hijo mayor, que ahora tiene mm, 30 años, mirá, cuando él tenía 5. claro, Ahí comienzan los senderos, para claro, desarrollar esas historias en la selva. Y claro, había hermoso. víboras de verdad, o sea, araná Claro, de sí, verdad. Y yo llevaba sí, jardín de sí, infantes. sí, Una locura. una locura. Y hoy sigue sucediendo así. Entonces cuando le explicaba esto y la directora me miraba y nosotros trajimos los chicos acá. Sí, le digo. Bueno, Claro, entonces, pero bueno, ese es el manejo de la responsabilidad que empezaba en esa educación. Bueno, entonces estábamos contando lo de activar la nave, sí, ¿sí? Los ahí va. dispositivos que hacen La funcionar nave, nuestro cuerpo, para el que se nuestro sumó cuerpo. recién. Exacto. Que esa es la principal nave y que también tiene la nave dispositivos que hacen andar los sistemas. Entre Ajá, esos dispositivos hay una glándula que es la glándula pineal, sí. que todavía no sabemos cómo funciona. Si hay algún erudito que dice curso de pineal y todo esto, todavía no. Bueno, mirá, la semana que viene ahí me está cortando un poco el mambo. No, pero la semana que viene tengo un vivo con Silvia, que está ahí en Capilla del Monte, que, bueno, ella hace activación de glándula pineal. Así Claro, que vamos a estar estamos hablando un poquito todavía, sobre esto, qué es la pineal claro, claro, y la... todavía estamos investigando qué es la pineal, Claro, ¿sí? No hemos descubierto nada. mm, Estamos en ensayo-error, claro, ¿sí? Ninguno de nosotros puede decirse que sabe cómo, che, paso uno, paso dos, paso tres, claro. ¿está? Estamos como en un navegando sin GPS. Mm, Y cuando nos habla el interior, el maestro interno, como le quiera llamar, la mónada, no sabemos qué nos habla. claro. Y no diferenciamos eso de la mente, ni del Bueno, ego, de la personalidad. para mí también ahí hay una clave que es la intuición, ¿viste? Eh, no hay GPS, Y porque la llegás, intuición, claro, la y intuición no tiene llegás. GPS, te va llevando. Bien. Entonces ahí Después, aparece la confianza. a los años, te cae la ficha de Mm, por qué habías ido ahí. claro, claro. ¿Tá? Yo tardé un montón en darme cuenta por qué había llegado a ese lugar donde había visto la ciega. Porque el primer lugar donde hago el sendero del mago, lo hago por donde vio la ciega con 18 ciegos, a un niño de 13 años. Que ¿Cómo ese es eso niño de de la 13, ciega? ¿no lo conocía? No. Bueno, hay un niño que era mi favorito acá en Capilla a los 4 años. Ujú, Ese es segundo hijo del campo. Ese niño cuando tiene 13 decide llevar a 19 ciegos a una caminata hacia un cerrito de la cruz, que había una crucecita ahí arriba. Bueno, ah, que yo después no la repuse nunca, porque había una cruz nueva para ponerle y yo nunca la quise subir. mm, La dejé que se pudra abajo. No la subí nunca. Bien, él llega ahí arriba con los 19 ciegos, ¿sí? Y la ciega, dice él, no dice la no vidente ni el nombre de la señora, le describe todo lo de abajo sin ver. mm, Entonces, donde le marcó las dos líneas verdes, ahí yo hice el sendero del mago, por donde vio la ciega. Pero yo fui con él cuando tenía 18, a ese mismo lugar, porque yo quería hacer el sendero del mago una cima que no sabía que era tan angosta y tan escarpada, entre medio de la ladera norte Urito Orco y los Terrones. mm, Claro, pero la gente ahí no iba a poder llegar. claro, Y él se me pone a contar la anécdota cuando tenía 18, ahí. Él ahora tiene unos 26, vive en Italia. ah, Va y viene, qué sé. Bueno, entonces, él es mi primer jinete. Ya tengo 8 jinetes, hijos de dueños de campo, ¿sí? claro. Sí, vos A me los que hablaste. le hice magia de niños y les animé el cumpleaños, Claro, ¿sí? Bueno, entonces decido hacer el sendero del mago por donde vio la ciega, no por donde yo quería.
claro. Mirá vos. ¿sí? Y donde se unían las dos líneas verdes, la ciega decía, es el portal. Mm, Bien. Y ahí resulta que yo no sabía que hay una condorera. Y ahí resulta que yo no sabía que se manifiesta la corona. ah, Pero la corona no está ahí, la corona está como 2 kilómetros más al sur. Pero si estás en un punto específico enfrente, a 1 kilómetro más o menos, ves la corona ahí arriba, claro. como parte de la pared norte de Urito Orco. Bueno, Bien. eso lo descubrió mi hijo menor a los 15 años, mi cuarto hijo, ¿sí? Cuando él La tenía corona, 15. también para la gente que no sabe, es una corona que se forma entre los cerros. Claro, la corona sería una silueta de Claro. tres, o sea, tres jorobas de camello, ¿sí? Ujú, En la ladera norte de Urito Orco, que desde Capilla no se ve. claro. Se ve desde cuando venís desde San Marcos Sierras, ¿sí? Bien. Cuando venís y en la ruta 17 sí se ve. Mm, Todos miran mucho hacia esa corona, porque han visto muchas cosas luminosas mm, de la corona, ¿sí? claro. Pero ellos no ven desde ahí, por más que ven el Sendero del Mago sin saber que está el Sendero del Mago ahí, eh, no saben que la corona se puede ver adentro. Cuando estás en Claro. una baldosa, en 1 metro cuadrado, en el Sendero del Mago, podés verla ahí. Bueno, Mm, eh, todo eso fue sucediendo, como vamos a decirle, de manera accidental o intuitiva. claro, claro. Ahora yo sé que los cerros tienen formas que los incas vieron que son similares a las del Feng Shui o Feng Shui, como dice el occidental, Mm, ¿sí? sí, O sea que esa tabulación de la cima de los cerros la tenían todas las culturas antiguas y que los chinos la hicieron una ciencia, pero acá en América también estaba. Y en vez de claro, decirle dragón de metal, dragón de madera y las denominaciones culturales asiáticas, acá se le ponían las denominaciones culturales y de los animales de acá, claro, claro, tal cual. ¿sí? Entonces tenés que el urito orco, ¿por qué se llama urito orco? Mm, Porque la forma del cerro es como la de una iguana, de un lagarto, sí, de un lagarto overo. Y justamente el cerro que está al lado se llama overo. bueno. ¿Sí? Mm, Ahora Ivana, con Ivana logramos, para el segundo capítulo Viajeros al Paraíso, logramos dibujar por primera vez la silueta del lagarto en Urito ah, Orco. mirá qué bueno. Urito es macho Sí. y Orco es cerro, ¿sí? Ujú, Entonces el Inca, cuando ve la silueta de lagarto, de reptil, dice que es macho, claro, por eso le pone Urito. Las gemelas, obviamente, más obvio que son unas mamas, es el claro, femenino. sí. Entonces ya tiene dos, vamos a decir, cerros apus o cerros sagrados o cerros, che, tenemos el masculino y el femenino. Pero Claro. entre medio tienen una especie de corona también, como la que está en el norte, pero en el sur, otro cerro aparte que es el overo, que Ujú, sería como un águila, ¿sí? Como un ave, mejor dicho, pero como está al este, en la cosmovisión andina, se le dice que es el águila. claro, Si ese cerro estaría al oeste de Capilla del Monte y de Urito Orco, sería Cóndor. claro, ¿Sí? Pero sí. bueno, como está al este, entonces tienen los tres ahí, el ave, el puma, el mamífero, ¿sí? El Sí. femenino, y el lagarto, el macho. Claro, la gemela representa al puma, El puma, el mamífero, el ¿sí? mamífero, Pero bueno, por la mano. la cosmovisión andina lo ponen como puma o jaguar, Claro. ¿sí? Los mexicanos también ponen el jaguar, Mm, ¿sí? Bueno, entonces para representar también a este mundo del que vivimos, la Matrix, la 3D, la ilusión, el mundo de claro, la ilusión, el mundo del puma, claro, ¿sí? exacto. Pero acá están hablando del femenino y del masculino, Ujú, ¿sí? sí. Y si está la conjunción de todas esas cimas, los incas dicen no tienen que traer a ningún geólogo ni nada, dice tierras raras, acá Claro. hay oro. Mm, Y es el conector mm. a ese mundo del cóndor, a ese mundo de los Ah, dioses, bueno, que ese es nosotros importante. decimos andá ya ve, Claro, andá ya ve, decimos. claro, ¿Qué es el mundo del cóndor? ¿Quién es el cóndor? claro. ¿Sí? Ese mundo Em, real, ¿sí? Que no es Esto la es ilusión importante, del mundo profe, del puma. resaltar porque cuál es la importancia del oro, Claro, el real valor del oro, que todos dicen, bueno, el oro vale un el montón en conector, plata, en dinero. Bueno, ¿cuál es la real importancia del oro, que es un mineral? Es esto, la conectar, conexión, claro, ¿sí? se El conecta Inca con no ese lo mundo. quería,
claro, la conexión, el oro no lo quería para venderlo ni para hacerse millonario, sino para conectar. Claro. Bueno, ese Inca llega hasta acá siguiendo ese cable de oro, Mm. ¿sí? Siguiendo ese cable de oro que viene desde la Pampia, la Terrane, Antofalla, Arequipa se llama, el Ajá. sector, ¿sí? El sector nuestro que estamos acá es la Pampia Terrane, ¿sí? La que se mueve es la Pampia Terrane, la que provoca sismo, ¿sí? Ah, ok. Y la Pampia Terrane lo que tiene es que es esa montaña vieja, esa montaña rojiza, Mm, ¿sí? Esa primera montaña. Esa rojiza por debajo es blanca, cuarzo blanco, y por debajo es oro, claro, ¿sí? claro. Entonces, todo ese es el cable que va hasta Arequipa, ¿sí? Que sale, o Arequipa sea, en Perú, Perú. Perú. Y al lado está Characato, que acá hay un Characato, al lado está el Puno, y acá está Punís, al lado Claro. está Copacabana, y acá está Copacabana. Mm, O sea, pero el cable viene Pampa de Chala, ¿sí? Miralo en el satélite, andate al googlear y mirás de arriba lo pedregoso, ¿sí? sí. Pampa de Chala, que está en Quechua también, Mm, ¿sí? Es llanura hermosa, bien. bien. Pampa de Chala. Después Cachao. de la Pampa de Chala viene la Pampa de Olaem, Ujú. que ahí en la Pampa de Olaem vamos a hacer un capítulo específico de Viajero al Paraíso, porque en la Pampa de Olaem, los que vienen después de los incas, ¿quiénes son? Los jesuitas. Claro. Y después los jesuitas, ¿quiénes vienen? Los alemanes, Mm. que hacen base en el Hotel Edén, ¿sí? Bueno, la Pampa Está de ahí. Olaem, donde está Pampa de Olaem, que está a la latitud de la falda. Ah, ok. Después de la Pampa de Olaem viene lo que sería el Campo Enia, ¿sí? Que nosotros llamamos Campo Enia, que ahora se ve en la Río Pinto, ¿sí? Que está del lago de Capilla del Monte, el lago tiene forma de dragón, ¿sí? Desde la cabeza del dragón hacia San Marcos Sierras, ese Mm, alto, ¿sí? Acá mm, los nativos le dicen, los nacidos y criados le dicen los altos, claro. ¿sí? Bueno, dicho sea de paso, vimos siluetas altas. Bien, entonces, ahí, bueno, el cable Eso, continúa, la bota no, nada que ver. no, no, ¿cómo? No, ahí está la bota, no. No, El no, lago que o decís, no. sea, la cabeza del dragón, está el vertedero del dique Ah, y el dique. comienzan los altos. Después de los Bien, altos viene el Campo de la Victoria, después ya seguís para Talampaya, mm, después de Talampaya ya seguís para la Yunga, Jujuy, y ya te vas a Antofalla, Arequipa. bien, 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 bien. Bueno, justamente por donde va el camino del Inca, la ruta 40. Ah, bien. ¿Estamos? Mm, Bien. Entonces, el Inca llegó hasta acá y al ver todas estas cimas, lo denomina al macho Urito Orco. monitor. Claro. Bien. Entonces, volvamos a la nave nuestra, Sí, que dale. habíamos quedado ahí, ¿sí? Sí, sí, Bien. Entonces, tenemos dispositivos, tenemos sistemas. Bien. sí. Los dispositivos que necesitamos que funcionen para que funcionen los sistemas, el más importante y el primario son las mitocondrias. Ujú, Y ahí es donde caemos los profes de educación física bien parados, que claro. somos los entrenadores de mitocondrias matriculados. O sea, tenemos licencia para matar. ¿Sí? ¿Está? Los entrenadores de mitocondrias matriculados, los que estamos habilitados por la ley. Claro. Una de las cuestiones de la coherencia es respetar las leyes de este sistema que está funcionando ahora, que todavía sigue funcionando, no lo podemos cambiar. Sabemos que tiene sus defectos y que nos gustaría que la Tierra funcione de otra forma, sin límites, sin alambrados, perfecto, pero tenemos que todavía respetar la propiedad privada y la propiedad pública y sus leyes. Ajá. ¿Sí? Todavía tenemos que seguir respetando estas leyes de Matrix. Ujú, Si no las respetamos, no vas a poder pasar a las otras leyes. claro. Es muy simple comprender esto acá, por ejemplo. Mi casa está en lo que sería el mundo del algarrobo, del aguaribay y del sauce. Sí, Pero te desplazás 300 metros y ellos ya no pueden vivir. Y vas a las claro, leyes del quebracho colorado. claro. Ahí es el mundo del quebracho colorado. Mm, sí, Bueno, lo mismo nosotros. O sea, si claro, vamos caminando de acá a esas 3 cuadras, tenemos que adaptarnos a esas nuevas leyes, nada más que no nos damos cuenta. claro, Conectar con el mundo vegetal, conectar con el mundo animal y conectar con el mundo mineral para ver, no está en castellano estas leyes, no claro. las vamos a poder explicar, tenemos que conectar con esos mundos
para poder desenvolvernos por ahí, porque no tenemos el manual de esta nave, Claro. ¿sí? Y encima, tiene un carburador que funciona en nafta y le echamos gasoil, Mm, y no funciona, claro. ¿está? ¿Por qué? Porque tenemos ideología en vez de fisiología, y nos adoptamos a modas de nutrición y de alimentación en vez de seguir los procesos fisiológicos de los procesos enzimáticos. Mm, ¿Mm? Bien, entonces es bien, fundamental que la nave funcione. Bien, claro. entonces estábamos diciendo, la principal es la mitocondria, Bien, claro. ¿sí? Bueno, entonces yo le pido disculpas a la gente si soy muy saltimbanquing, que te puedo pasar de Feng Shui a biología, a historia y No, está vuelvo a buenísimo, profe, fisiología. porque estamos conectando todo, que es algo que yo siempre impulso desde mis redes, que todo está conectado. O sea, no Todo hay está conectado. temas separados, sino que todo es uno. Entonces, entendiendo una cosa, quiera o no, te lleva a entender otra y te relaciona con otra. Entonces, está De a poco buenísimo que vamos estamos. construyendo, de a poco Claro, nos vamos retroalimentando. exacto, Pero lo principal, que todas estas leyes no las vamos a poder comprender porque no están en castellano, claro. ni en Cuando inglés, ni en decís ninguna estas lengua leyes, sagrada. hablas de Las leyes de los mundos de la física. naturaleza. Ah, Hemos perdido la memoria. mm. Bueno, ahí eso me gusta porque también ahí entra mucho lo que es la visión de los pueblos originarios, que se Claro, conectaban mucho con la Tierra, con las leyes de la Tierra. exacto, exacto. Entonces, Ellos no recuperar sabían eso, por qué. claro, Ellos no sabían, no tenían explicación científica como por ahí podía tener el chino, mm, de los meridianos, del Feng Shui. El chino sí tenía un estudio. mm, Así que nosotros recién ahora estamos descubriendo los meridianos que van de los dedos a los órganos. claro, El quero hacía así este ademán sí, sin saber que eso es chikung. claro, sí, Es magia. Y listo, funciona, ya está. claro, sí, 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 No total, tenía un estudio de por qué había que hacer eso o de revolear eso arriba. No tenía un estudio, funciona. funcionaba, por Y así intuición, vivieron siempre a 5.000 metros de altura. claro, ¿Está? Es como cuando un águila, un ave aprende a volar. Se tira y claro, vuela. claro, ¿Está? sí, 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 Bien. Entonces, eso es lo que nosotros hemos perdido. Poder claro, estar en el precipicio, saltar y volar. claro, exacto, como que perdimos la conexión con nuestros sentidos. Claro. Entonces, bueno, todo esto comienza haciendo funcionar el dispositivo básico, que son las mitocondrias. Bien, Y las mitocondrias solamente funcionan si realizamos combustión aeróbica. claro, Si corro, si nado, o si ando en bicicleta, o si me subo a un escalador elíptico, si hago una actividad aeróbica. sí, camino, Medio camino que se mucho, te ¿no? va, la mitocondria medio que se te va a cagar de risa. Sí, sí, está bien, dale, sí, Pero si pero... subí una montaña, Ah, en ah, su vida, y velozmente, una caminata mara, ahí sí, ahí ahí, gira, ¿tá? Pero mejor si hiperventila, bien, si trota, ¿sí? claro, No necesariamente correr, si trota, ¿sí? Entonces, va a girar y va a liberar un ATP, un fosfato de los tres que tiene, claro, ¿sí? Que es energía, va a producir energía. Es como una usina hidroeléctrica, como un motor claro, hidroeléctrico en agua que es el citoplasma. Ni claro, hablar si nuestra agua es nafta de plato volador, ¿sabe qué? La ah, mitocondria. claro, Bueno, es agua viva, claro, con el átomo de hidrógeno, con todas sus leyes activadas de la molécula de agua. mm, claro, El agua que está bebiendo la gente no los está hidratando con todas las leyes del átomo de hidrógeno. mm, El sí, agua está muerta y además el transporte del agua en Argentina no es de calidad. Hay ausencia del Estado ahí donde tendría que estar el Estado presente, ¿sí? sí, Donde tendría que haber una reglamentación de los traslados del agua claro. y del almacenamiento del agua. No se está respetando. Entonces los envases Yo tengo están entendido, expuestos al profe, sol. que al agua se le da vida con un poquito de sal marina. ¿Vos tenés idea de Con un eso? poco de sal marina, con botella azul, con Claro, sol, ¿sí? claro, Vienen unos aparatos de agua Kangen, ¿sí? O sea, piedras, claro, pero, o ponerla en cobre toda la noche, en un recipiente de cobre, claro, ¿sí? Ahora, si ya la tomamos viva, claro, ahí nomás. Bueno, claro, eso es nafta pura. entonces,
Pero ¿qué tengo que tener en cuenta de las mitocondrias? Que la mamá de papá, libre de culpa y cargo, que a esa suegra no se la puede señalar con el dedo, señores y señoras, porque por ahí, ¿viste? Como tu madre. ¡Oh! No, no, esa suegra no la pueden señalar de nada, porque las mitocondrias son solo de mamá y de la mamá de mamá. La Claro. mamá de papá no está ahí. El árbol genealógico de papá está en la mitad del núcleo celular, 50%. El otro 50% del árbol genealógico de mamá. Mm, Pero la mitocondria de papá no ingresó al cigota. Claro. Entonces, en el citoplasma de la célula no va a haber mitocondrias de papá. Mm, ¿Está? Bueno, Bien. eso es fundamental comprender, porque cuando gire la mitocondria por la combustión aeróbica, voy a liberar la información de mamá con el fosfato, que es energía, al citoplasma. Claro. Y mamá, que es irreemplazable, va a salir con la hojota a acomodar todo como sea. No que amor de mamá, que ponerle... No, 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 no. Acá mamá va a tener que ejercer las leyes del citoplasma. ¿Hola? Ahí va. Ahí está. ¿Qué pasó? Bien. La batería, pero vamos, Ah, estaba vamos bien. diciendo que mamá ahí va a salir con la hojota. Claro. Cuando Y decís mamá encima va a salir con los J, te referís a la información. a información genética. La información de mamá ingresa al citoplasma que fue liberada por la mitocondria que giró con un fosfato que está empoderada mamá. La J es el fosfato. Sí, Está el fosfato de los tres del adenosin trifosfato, sí, se libera un fosfato, queda difosfato. Después vos sí, con la nutrición vas a recuperar a tri de nuevo, ¿sí? claro, Pero ese fosfato que se liberó al citoplasma es mamá con la J. claro. Y va a sacar por la membrana celular lo que sobre y va a entrar lo que necesite. Y va a conectar con el núcleo lo que tenga que hacer. Es más, todavía no tenemos la explicación. Mm, Porque hay otro gran secreto en las mitocondrias, que es que si esa glándula pineal funciona, porque hicimos todo un protocolo que después podemos hablar, ahí se va a ir a alojar su producto como banco de reservas, que es la melatonina. claro, Si la glándula pineal funciona, va a guardar en las mitocondrias la información de la 4D mientras dormimos. La nafta del astral, que es la melatonina, mm, va a bajar información y después yo voy a salir a hacer las cosas durante el día sin saber por qué las hago. claro, claro, Porque se liberó la información de la mitocondria al citoplasma, claro, que viene de la 4D. claro. La trae la melatonina. Mm, Yo no sé por Bien. qué hago las cosas. Si no tengo recuerdo de ese espacio-tiempo que está en otra velocidad, más rápida, más lenta, no lo sé. ¿Está? ¿Y cómo Sí. hago funcionar la glándula pineal a niveles fisiológicos? Según nos dicen los manuales de la ilusión. Recuerden, siempre pongamos todo Eh, en duda. Eso, eso. Eso para mí es ¿Está? importantísimo. Claro. O sea, según los manuales de fisiología Mm, por los cuales nos estamos manejando, ¿sí? ¿Cómo sí. funciona la pineal? Bueno, tengo que tener triptofano más cloruro de magnesio. Eso va a formar serotonina, Ujú, ¿sí? sí, Si tengo serotonina que no la puedo comprar, la tengo que producir, tengo que mirar el atardecer. claro, El infrarrojo se va a juntar con la serotonina y me voy a dormir al oscuro respetando los tiempos de la luz. No como ahora nosotros que ya estamos despiertos y ya tendríamos que sí. estar acostándonos. Y De hecho, es lo que hago todos los días. encima estamos mirando la luz azul. Sí, 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 Y la luz azul de la pantalla sí, borra el infrarrojo. Así que claro, dejamos la serotonina huérfana. claro. ¿Mm? Bien. Mm, Entonces, si respetamos los tiempos de la luz y ahora estaríamos durmiendo, ¿sí? sí, La glándula pineal va a poder producir la melatonina. claro, claro. Y en Pero esa, ya, ya le estamos jugando en contra, por ejemplo, ahora nosotros dos, sí, ahora ya le estamos jugando en contra. Y toda la gente que si hay gente viendo, sí, la glándula pineal está siendo afectada
por la luz azul que no borra el infrarrojo del atardecer, que es fundamental que esa luz en 180 grados ingrese por la retina. Claro. Viendo el atardecer, básicamente. Exacto. Eh, La gente y queda esa, extasiada con los atardeceres y los amaneceres, no sabe por qué, es una memoria que sí, tenemos ahí, todos quedan wow, y quedan embobados, y le sacan fotos, y quedan ahí, y aplauden, ¿sí? sí, 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 sí. Bueno, es necesario para que la serotonina tenga su socia, ¿sí? Con el infrarrojo. Claro. Y a ir a dormir. Ahora, viene otro tema ahora. La Mm, luz del amanecer, sí, que la capilla del monte no la tiene. claro, Entonces, en la capilla del monte, Drácula no tiene miedo. claro, Porque la luz del amanecer no ingresa en 180 grados a la retina y al que madruga Dios lo ayuda. Sí, pero si ve el claro, amanecer. Acá por claro. más que madrugue. Entonces Pero no hay que ir a otro lado. una vez compartimos juntos, ¿te Mm, acordás? Fuimos sí, a ver el amanecer hasta la cumbre y subimos al kilómetro 11 sí. hacia Escochinga para poder ver el amanecer. Entonces Mm, acá una vez a la semana tratamos de ir a ver el amanecer, ¿sí? claro, Para que Drácula tenga miedo, ninguno de nosotros es santo, claro, ninguno de nosotros es santo. claro. ¿Tá? Entonces eso es fundamental para que esta nave funcione, respetar los tiempos de la luz. El Drácula, vamos a decir que viene a ser, por así decirlo, el ego, el inconsciente. Cuando, Sí, o los bajos astrales claro, claro, que están, que no los conocemos en el sí, sueño y que cuando despertan necesitan meterlo dentro del sarcófago. claro, claro, si no se apoderan de esa psique. Claro, y que se retroalimentan con la luna llena. Claro, exacto. El lobizón, el Drácula, ¿sí? Todos Sí, esos simbolismos, ¿sí? Se retroalimentan con la luna llena. Por eso hay muchas cuestiones carnales, vamos a decir sexuales, sí, son más recomendables con la luz solar que con la luna. claro, bien, Para manejar nuestras pasiones, nuestros instintos, es más favorable con el sol que con la luna. bien. Es más, Lo más último, fácil, vamos a profe, decirle. lo último que me quedó ahí es la melatonina te viene a hacer la nafta para que durante el sueño conecte con ese plano astral, consciente o inconscientemente, y después durante el día se mantenga esa conexión Exacto. y ahí aparece la intuición para el que por ahí lo hace inconsciente, pero lo puede hacer un poco más consciente, por así decirlo. Y escucharlo. Ah, y escucharlo. Apenas te despertás, tener un cuaderno y una virome. Sí, En esos primeros minutos va a caer una ficha. claro. Y medio segundo, un segundo antes de dormirte, intencionar algo. Mm, Porque en ese momento estás en alfa, quieras o no quieras. Estás en 786 hercios el mm, cerebro, a 7 latidos por segundo. Ahora estamos a 14 latidos por segundo, estamos en beta. ¿Sí? claro, Entonces, medio segundo antes de dormirte, manifestar lo que querés. ¿A dónde querés viajar? ¿Qué pasaje querés sacar? claro, ¿Sí? Bien, saca pasaje. Ahora, claro, no te quejes si vas a cualquier lado si no sacaste pasaje. ya, Vos podés sacar pasaje. re. Sacás Sí, sí, pasaje y tendete fe. sí, sí, ni hablar. ¿Sí? Bueno, saco pasaje, bien. Me duermo. Vos sabés que Y así me saqué el cuando... pasaje a Bariloche, bro. Me voy, qué Literalmente, lindo. Qué literalmente. lindo. Nosotros Sí, sí. queremos sacar pasaje para allá, no vemos la hora. Ah, bueno, Eh, cuando quieran, no así sé. que sacar pasaje para allá, tenemos en venta el predio, sí, Ah, y ir para el sur. Me suena a capricho de nuevo, como fue esto de acá, armar todo esto acá en la ladera norte, y por y más que estamos por seguí, desarrollar seguí. un bioparque acá, Ah, donde mira. vive la luz. O Mm. sea, este está loco, se quiere ir de donde vive la luz, con 1200 hectáreas que estamos por desarrollar un bioparque, que tenemos el camino, ahora se gastaron, no sé, vamos a decir, está a 100.000 pesos la hora la máquina. Mm. Y deben ir 10 millones fácil. Está 10 millones fácil en máquina, pero me parece que son más. No las conté a las horas. Bueno, Terrible. total, como yo no las pago, bueno, está a 100.000 pesos la hora. Está el camino en Nahuam, que lo tengo desarrollado ahí. Y este se quiere ir al sur. Está loco. Bueno, pero
si te llevó para esos lados y de esa manera, Pero me hace pi, 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 claro, pi, 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 como así, pi, 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 me hizo para ir para allá, o para encontrar el castillo de Mandel en la cumbre y ir hacia el este. claro. Caprichosamente empecé, ti, 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 subí, Mm, bien, pero entré hacia el amanecer del castillo de Mandel que no se puede entrar. claro. ¿Y por qué siempre puedo entrar a donde no se puede entrar? La aurora, los campos estos que el público no puede entrar ni pagando. Y estás ahí generando esa energía. Claro, Mm, ahora me doy cuenta, pero estuve muchos años sin darme cuenta que entraba donde no se podía entrar. claro, ¿Está? mm, O sea, no me da cuenta. Y aparte que mis vínculos de contactos son todos los dueños de estos campos. claro. Cada vez tengo más contacto de estos dueños de estos campos, donde se va generando un afecto, una amistad, un intercambio, donde Hermoso. colaboramos permanentemente también con ellos en lo que necesiten. Sí, como ahora estamos colaborando mucho con el campo La Victoria o con el campo Enia, Mm, pero apenas llamen de la Tramontana que necesitan algo, salimos corriendo bien, al Sendero del Mago, ¿sí? O sea bien, que es mi primer sendero. Eh, hermoso. si querés, otro día contamos a la gente los encuentros, estos que hemos tenido con la luz, Sí, ¿sí? porque estuvo, la verdad que increíble, profe. Hablamos un montón de temas, todo uno más interesante que el otro. Nos quedó este, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, sí. Sí, Sí, así sí, vamos o cerrando. si quieren que le contemos más del cerro, o del Hotel Edén, o De de los una. jesuitas, Bien. o si quieren que ordenarme un poco a mí, ¿sí? Che, Y mirá, vamos por esta vía, creo que fue muy ordenado también, profe. ¿Eh? Yo te ¿eh? seguí en todo, Bueno, también yo conozco un poco de la situación, sí, del contexto, pero igual creo la que estuvo llevé. ordenadito. Sí, que se siguió Bueno, bien. bueno. Así que también podemos hablar del mapa. Te paso Sí, el link del mapa si vos lo querés subir, donde dale, la ven. gente puede acceder. Yo no guardo ningún secreto. Mm, Entonces, si le hacen zoom al mapa, pueden ir viendo cosas que no están en Google, ¿sí? Y claro. durante mucho tiempo estuvo en esa madera. Ahora Ivana logró digitalizarlo y está No, en la mira qué bueno. nube. Bien. Pero estuvo muchos años en la madera quemado, ¿sí? Mm, Entonces, si quieren la información de esos alrededores de Urito Orco, ¿sí? Del Cerro Macho, bien. que sin querer, queriendo, dijo el chavo, jugando, fuimos encontrando todas estas cuestiones sin saber que las buscábamos, Claro. ¿m? Sí. Sin saber que estaba Fue llevando la buscando. melatonina. Claro, pero el asunto fue que al funcionar la nave, Claro. ¿sí? Y mis entrenadores eran el zorro, que me manejaba el tiempo, Mm, ¿sí? El puma, que me manejaba la variable espacio, claro. ¿sí? La Iba zancada marcando el del camino. puma, y la liebre, que me manejaba la variable velocidad, Mm, que fueron los primeros tres con los que me encontré. Estuve 5 meses claro. internado en la montaña, haciendo el sendero. Mm, 5 meses, laburazo. y volvía al atardecer por un camino de 2 kilómetros, una apertura de 2 kilómetros, corriendo en velocidad, jugando a que el zorro me medía el tiempo, el puma el espacio y la liebre la velocidad. Era hermoso, ¿Eh? profe. Hermoso. Así que Profe, mirá, así, te agradezco dale. enormemente, sinceramente que me dio un gustazo. Se va a Gracias, dar a un mí también, querido. gustazo, Un gustazo se va a dar un conocerte. gustazo a la gente que lo vea después. Bueno, los que se sumaron se dieron un gustazo también. Es un placer para mí esto, este Sí, encuentro, conectar de esta manera, compartir esto. Te agradezco enormemente, en serio, valoro un sí, sí. montón lo que haces, lo que sabes, el recorrido que llevas. Eh, y, y bueno, eso. Eh, Sí, querido. este vivo es el que más se extendió de todos y la verdad que desde un principio dije, puedo estar hablando 2, 3 horas con el profe que no hay drama. Y es la Eh, primera vez que hablo así. sí, Esta es la sí, primera vez que hablo así, ¿sí? sí, te agradezco por eso. Públicamente. Públicamente es la primera vez que hablo así. Las otras charlas que he tenido con otros vivos no he profundizado así en estas cosas, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Gracias por Así que eso, bueno, gracias por la confianza también y bueno, por esta apertura. gracias, querido. Eh, Para mí es muy importante también. bueno, gracias. Y bueno, Estamos un ahí poco vamos a solos dejar acá. un par de puntitos para otros encuentros. Sí, sí, me Ni hablar. encantaba.
Dale. Dale, hermano. Un Profe, abrazo. me alegra verte. Cuídate, que andes bien. Saludos por Gracias, ahí. querido. Seguí entrenando. Dale, sí, No siempre. afloje. Te Nos sigo, vemos, mirá que hermano. te sigo, mirá que te Sí, ¿no? sigo. Bien, bien. Gracias. Bien, vas bien, está en línea, está en línea. Sí, le estoy metiendo lindo ahora. Sí, 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 me gusta, me gusta. Eso no se tiene que perder nunca. Ni hablar. Hay Bien, que bien. cuidar la masa. La Testosterona, nada. testosterona, que la Claro, testosterona claro. pueda ejercer su dominio, Mm, ¿sí? Que la testosterona pueda ser, sí, que no sea reprimida, ¿sí? claro. Y que pueda funcionar, que se pueda transmutar y que se pueda producir, Bien. ¿sí? Y que tenga Para, un campo de acción, ¿sí? claro. Para otro vivo te voy a dejar esta pregunta que es sobre la barba, que tiene que ver con la testosterona, si sabes algo. Uf, la barba, el pecho peludo, Claro, no tatuarse, claro, todas las cuestiones que hacen al animal, vamos a decir, claro. el cabello en Pelo las largo. raíces, ¿sí? El pelo largo, abrirlo, ¿sí? Claro, Masajear el cuero cabelludo para que de acá salga toda la orden eléctrica a todos los sistemas y a todos los dispositivos, todo lo terrible. que va por las ¿Dónde iba? fascias y todo el cablerío de la luz, ¿sí? Claro, Pero es muy importante que estos conectores, estas antenas, estos sensores, vamos a llamarles, mm, estén claro. y no estén reprimidos en la hoja de afeitar o, yo sé, uso desodorante, pero Sí, sí. ahí hay muchas glándulas, ¿sí? Bueno, todo Claro, lo que podamos minimizar para que esta nave funcione, adelante. excelente. ¿Mm? Bueno, profe, Dale. mil gracias por tu tiempo, por el espacio y bueno, por todo el conocimiento brindado y la sabiduría. Sí, si no pongo play de nuevo y hacemos. Y hacemos otro vivo. Bueno, hermano, Chao, te mando un hermano. abrazo enorme. Saludito por ahí, saludo a la Gracias. familia. Gracias. A vos. Ah,